Gloria a Dios. Así es que, hermanos, vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 40, del versículo 28 en adelante. La palabra de Dios dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, primeramente porque tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Te damos gracias, Señor Jehová, porque seguimos gozándonos en este retiro, Padre, en esta comunión, en esta confraternidad, Señor, donde hay abundancia de todo, abundancia de gozo, de alegría, de gratitud, de amor, de comunión, armonía, abundancia de todo, Señor, en bendición. Gracias por que pudimos, Señor, tener el privilegio de bautizar a nuestro hermano Ranulfo en este día, en un agua bastante sabrosa, pero lo más importante es que ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que hemos compartido, por los alimentos muy abundantes y sabrosos, por la celebración de cumpleaños de los niños, por esa piñata, los dulces, la entrega de dulces. Y todavía hay más y te damos gracias desde ya en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Háblanos a través de tu palabra. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Este es un pasaje de la Biblia bien conocido por los cristianos y aún por todo tipo de personas. Venden cuadros, venden videos, venden tomas de águila volando con ese versículo bíblico, que es bien especial. Para leer nuevamente ese versículo bíblico dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán águilas como las águilas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que fue el día de antier, el viernes, durante tuvimos el culto de oración y discipulado, de que hablé un poquito de cómo es esto de que el águila se rejuvenece, de que el águila tiene nuevas fuerzas y se levantan para el vuelo. ¿Cómo es eso que los hijos de Dios somos así? Y estaba investigando sobre esto del águila y entonces me enteré de cómo es que el águila hace para rejuvenecerse. El águila es un ave tan especial, potente, se remonta a las alturas, vuela extremadamente rápido, tienen una fuerza para el tamaño de ellos casi descomunal. Y el águila puede vivir hasta 70 años. Piensen en eso, 70 años es la cantidad de vida que puede tener o de años que puede vivir un águila. Pero cuando van como por los 40 años de edad, el pico del águila se ha hecho tan grande, pero se encorva y se le comienza a meter en el mismo cuerpo. Y si no hace nada el águila, se mata a sí mismo si le penetra, ¿verdad? El mismo pico a él lo va a asfixiar y lo mata. Entonces, esa es la primera etapa en la que el águila se rejuvenece más o menos como a los 40 años de edad. Se rejuvenece el águila en 3 diferentes maneras. Entonces lo que hace es se remonta a las alturas y comienza el proceso de golpear su pico contra la roca.
No es un proceso que dura un día, una semana, 3 semanas, un mes, dura por lo menos 2, 3 meses o más. Ese proceso de golpearse el pico hasta que el pico totalmente se rompe y se le cae al águila. Inmediatamente que se rompe ese pico completamente y se desprende, el nuevo pico del águila comienza a brotar. Comienza a brotar. Es algo bien especial, ¿verdad? Sería similar como aquello en el ser humano que dicen cuando uno está pequeño, no, si todavía tiene los dientes de leche. Por lo menos en El Salvador así dicen, no sé si en Honduras, si en México, si en Venezuela, dicen igual, los dientes de leche se le van a caer. Pero ¿qué sucede cuando se le caen o se le comienzan a caer a un niño los dientes de leche? Se le van cayendo e inmediatamente ¿qué? Viene saliendo ya el diente fijo. Muchas veces el mismo diente que ya permanece es el que empuja el diente de leche. Bien especial. Entonces con el águila se rompe su pico, comienza a salir el nuevo pico. Después de ese proceso comienza el otro proceso. Es el de las garras, que se le debilitan, se le quedan sin filo y es lo que el águila ocupa para cazar, ¿verdad? Entonces no puede hacerlo ya. ¿Y qué es lo que hace? También comienza a romperse las garras, lo que le podrían decir las uñas. Se las comienza a romper poco a poco y es otro proceso que dura meses. Después de que termina ese proceso, las plumas del águila ya están dañadas a esa edad. ¿Y qué es lo que hace? Se comienza a arrancar las plumas, se comienza a pelar, como quien dice, el cuerpo, ¿verdad? Imagínense esto, lo que es, por ejemplo, ¿cuántos han pelado alguna vez una gallina o un pollo? ¿Verdad? Y si lo pelan así nomás está muy difícil. Entonces tienen que meterlo en agua hirviendo, si no me equivoco, ¿verdad? Y después ya lo comienzan a desplumar. Imagínense, el águila se arranca todas sus plumas para que de esa manera le salgan las nuevas plumas, obtener un nuevo plumaje. Entonces el águila ya pasó una etapa de meses con lo del pico, con lo de las garras y ahora con las plumas, y el águila se rejuvenece y después de eso puede vivir unos 30 años más. Imagínense qué interesante es eso. Entonces la palabra de Dios nos dice que tendremos nuevas fuerzas. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? Entonces también la palabra de Dios dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces de eso se trata, ese es el proceso. Entonces lo que nos está diciendo Dios en su palabra es que muchas veces nosotros como cristianos, que quizás especialmente aquellos que hemos tenido ya bastantes años viviendo en el Evangelio, siendo hijos de Dios, creyendo en Jesucristo y siguiendo en los pasos de Jesucristo, llega un momento en que casi todos los hijos de Dios, habrán algunos que no, pero casi todos los hijos de Dios necesitamos rejuvenecernos espiritualmente. Necesitamos que rejuvenecernos espiritualmente. Pero para que podamos hacer eso, hermanos, no solo se trata de una oración, no solo se trata de decir, Dios mío, rejuvenéceme como el águila. No solo se trata de decir eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos esa bendición también y le pido a Dios que lo rejuvenezca como el águila. Y qué bendición más linda cuando alguien le dice eso a uno. Pero debemos de entender que muchas veces Dios podrá estarnos diciendo, si yo quiero rejuvenecerte, estás cansado o te estás cansando espiritualmente, ya no tienes las mismas fuerzas que antes y quiero que seas rejuvenecido, pero tienes que hacer tu parte. ¿Y cuál es esa parte? Seguramente para el águila es muy doloroso romperse el pico hasta que se le cae. Igual para los cristianos, pueda que sea doloroso que tengamos que romper algo de nosotros, que está muy metido en nosotros, pero que si lo dejamos que siga creciendo, puede matarnos espiritualmente. Puede matarle espiritualmente, o puede por lo menos, a lo mínimo, hacerle daño espiritual. Entonces necesitamos nosotros romper eso, hacer ese esfuerzo, lo que sea. Puede ser, hermanos,
Una tentación puede ser una relación, puede ser un trabajo, no sé lo que pueda ser. Pero seguramente que todos los cristianos llega un momento en que tenemos algo que nos está afectando espiritualmente y es tiempo de romper ese pico, de romper nuestro propio pico, de romper nuestras propias garras, de arrancarnos las plumas. Todo eso es doloroso, pero Dios quiere que lo hagamos para que Él pueda hacer en nosotros el proceso de que seamos ¿qué? Rejuvenecidos. El proceso de estar listos para un periodo más. No sé si usted ha encontrado cristianos que después de muchos años, aunque están jóvenes todavía, yo he conocido cristianos que quizás tendrán sus cerca de 50 años y tendrán unos 30 años de estar en el Evangelio, de ser hijos de Dios, de ser cristianos, y ya no quieren trabajar. Van a la iglesia, pero ya no quieren trabajar para Dios. Entonces dicen, yo ya hice mi parte, yo ya trabajé, ya estuvo, ya como quien dice, cumplí y he quedado cansado. Entonces, no hay tales cosas delante de Dios, hermanos. Nosotros podemos llegar a ancianos y con gozo, júbilo, fuerza y energía seguir trabajando y sirviéndole a Dios. Hay algo que nosotros podemos hacer. Ya no es lo mismo que podíamos hacer cuando estábamos más jóvenes. Pero hay algo que nosotros podemos hacer. Dice la palabra de Dios que Moisés murió de 120 años. Moisés murió de 120 años y todavía era un hombre vigoroso y le servía a Dios y trabajaba para Dios. Iba guiando esos millones del pueblo de Dios, millones de personas, llevándolos a la tierra prometida. Fue Dios que cuando llegaron ya a la tierra prometida, antes de entrar, le dijo, mírala desde fuera, porque tú no vas a entrar a la tierra prometida. Oiga, qué tremendo es eso, ¿verdad? Pero él estaba ya anciano, sin embargo, dice la palabra de Dios que era un hombre vigoroso. No había excusa, no había nada de eso. Todavía le servía a Dios. Y he conocido, como les dije, cristianos en sus 40, 50 años que dicen, yo ya hice mi parte. Imagínense, ya no puedo hacer nada. Imagínense que yo dijera eso a mis 83 años que tengo ahora. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago, pues? Y dije, no, pues yo digo, pues mejor le sigo, ¿verdad? Hasta que Dios me diga ya no más. Pero no voy a poner aquella excusa, ¿verdad? Así es que, por favor, no me voy a hacer la broma y al terminar me va a decir, hermano Mario, fíjese que yo no sabía que tenía 83, yo lo más que le calculaba eran unos 75 años. No me voy a tratar de bendecir de esa manera, ¿verdad? Así es que, hermanos, debemos nosotros de hacer nuestra parte. Queremos llegar a la edad que Dios quiera, quizás ancianos, pero queremos llegar vigorosos espiritualmente. Queremos llegar sirviéndole a Dios. Siempre hay algo que podemos hacer para Dios. Yo meditaba hace como 2 días, no, más bien el día de ayer. Yo le mencionaba a la hermana Carmelina, viendo a ciertos hermanos, si hacemos a veces algunas preguntas, no me refiero a preguntas de la Biblia, que por lo general son fáciles, sino que preguntas que tienen que ver con otras cosas y con todas otras decisiones. Entonces le decía, en la edad de un cristiano, conforme va avanzando esa edad, hay conocimiento, hay sabiduría. Por eso es que la palabra de Dios motiva a los ancianos a enseñar a los jóvenes, a enseñar a los jovencitos, a enseñar a las jovencitas, porque hay un poco más de madurez, hay un poco más de conocimiento, hay un poco más de entendimiento. En fin, es importante, se lo mencionaba a la hermana Carmelina el día de ayer, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, hermano, usted puede decir, pero yo ya llegué a tales años de edad. Dele gracias a Dios y puede decir, yo sé que Dios, conforme ha ido pasando mi vida como cristiano, como un hijo, una hija de Dios, me ha ido dando conocimiento, me ha ido dando sabiduría, ya no tomo decisiones aceleradas, ya no me enojo, ¿verdad? Porque me dijeron feo o me dijeron panzón, pues, ¿verdad? Imagínense, si yo me enojara por eso,
solo pasaría enojado, ¿verdad? El pastor, panzón, y esto y lo otro, no, bravo, pasaría yo. No, hermano, son cosas que debemos ya de tener nosotros, paciencia, tranquilidad, meditar, todo eso ayuda, hay sabiduría en eso. Entonces debemos de permitir que Dios nos rejuvenezca, pero Él va a esperar que nosotros hagamos nuestra parte. Te está estorbando ya ese pico, córtalo. Te están estorbando ya esas garras, córtalas. Te está estorbando ya ese plumaje, quítatelo. Porque entonces te voy a dar algo nuevo. Entonces yo, dice Dios, te voy a rejuvenecer. ¿Por qué? Porque esperamos en Jehová. Ahora vamos a esa otra parte que dice claramente, pero los que esperan a Jehová, pero los que esperan a Jehová. ¿Qué significa un hijo de Dios que espera a Jehová o que espera en Jehová? Lo que significa es que nosotros como cristianos completamente nos sometemos a Dios. Completamente nosotros nos entregamos a Él. Completamente le confiamos todo, pedimos su ayuda para todas las cosas que nosotros necesitamos hacer. Encomendar su vida por completo a Dios. Eso es esperar a Jehová o esperar en Jehová. Daba yo un ejemplo, a veces mi esposa me cuenta situaciones del trabajo y yo pues de una manera, no exactamente diciéndole, espera a Jehová, pero lo doy a entender, tener calma, tener paciencia, hay que orar por eso, porque uno se puede imaginar, todos los que tienen aquí su esposa o su esposo, ¿qué siente un hombre cuando a la esposa, a la madre de sus hijos, la están maltratando en el trabajo o en algún lugar? ¿Qué siente un hombre? ¿Cuál es la primera reacción? ¿Verdad? Si es una mujer que está haciendo eso, no, pero que esa, uno quisiera decir, no, pero que esa vieja loca, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Que se mete una sandalia en la boca y eso y lo otro. Y si es hombre, hasta muchas veces podemos ofrecer, después que voy a hablar con él, yo voy a hablar con él, le voy a poner, le voy a parar el carro, etcétera, etcétera. Pero eso, hermano, es una reacción natural. No la estoy condenando. Es una reacción natural. Pero como hijos de Dios, lo que debemos de hacer es esperar a Jehová, esperar en Jehová y decir, voy a orar por esta situación. Voy a pedir que Dios haga una obra para que no tengas esa espina en el trabajo, en el colegio o donde sea, hermano, que no la tengas. Eso es también esperar a Jehová, encomendar completamente nuestras vidas. La tiene una situación económica, encomiéndelo todo en las manos de Dios. Encomienda sus deudas. Fíjese que a mí me gusta contar un testimonio de un hermano, un pastor, que ya falleció hace un poquito más de un año o un mes para ser exacto. Falleció ya ese pastor. Y en una ocasión, él se puso en oración y él solo me dijo, Señor, yo te sirvo, pero te voy a pedir algo. Haz un milagro, hazlo como tú quieras, pero págame la casa, Señor. Págame la casa. Esta deuda, no. Págame la casa. Porque él nunca quiso recibir salario en la iglesia como pastor. ¿Verdad? Entonces, habemos pastores de esa manera, que no recibimos ningún salario de la iglesia como pastores. Entonces, él no recibía ningún salario en la iglesia. Entonces, eso no quiere decir que porque era pastor no había cosas que pagar, comida que comprar, deudas que cubrir, una casa, la hipoteca de una casa que pagar. Entonces él le dijo, Señor, págala. Y le dice, Señor, si tú me dices sí, yo voy a poner $5,000. Y entonces él dice que meditó, si le estoy pidiendo a Dios que me pague la casa, ¿dónde voy a sacar los $5,000? Entonces digo, bueno, tú me lo vas a dar de todas maneras, Señor. Y debían miles de dólares. Y entonces la esposa del pastor fue al banco para hacer un pago de la hipoteca. Y le dijo, bueno, vengo a hacer un pago. Y por favor, me dan el balance. Cada mes ella pedía el balance, ¿verdad? Me da el balance, por favor.
Y entonces la persona que lo atendió le dijo, un momento, y regresó y le dijo, ¿usted quiere hacer un pago de su casa? Sí. ¿Usted está segura que debe todavía decir? Debemos muchos miles de dólares. No le voy a decir la cantidad porque eran muchos miles de dólares. Y le dijo, mire, no le puedo aceptar a usted el pago. Y ella le preguntó, ¿por qué no? Porque parece que usted no tiene ninguna deuda. No tiene ninguna hipoteca que pagar. Que todo está pagado. Entonces ella dijo, no, mire, yo no quiero tener problemas legales con el banco ni de ningún tipo. Permítame hablar con el gerente del banco. Le dijeron, muy bien. Y ya la pasaron era una gerente mujer, y la pasaron para que hablara con ella. Y la gerente comenzó a chequear todo y le dijo, usted no tiene ninguna deuda. Todo está completamente cancelado. La casa ya es de ustedes. Es más, vamos a preparar todos los documentos, que el título de la casa es totalmente de ustedes. No tienen ninguna deuda. Oiga, qué tremendo. Usted dirá, usted podrá decir, pastor, pero esas son historias que a veces leen en las elecciones de Reader's Digest, o le contaron el cuento o algo por el estilo, ¿verdad? Eso, cosas no suceden. Déjeme decirle que la persona que les pasó eso, que ese pastor que oró de esa manera, era mi cuñado, el hermano Arturo Arias. Muchos de ustedes lo conocen. Y la esposa de él es mi hermana, ¿verdad? Entonces conocemos bien la historia, cómo estuvo eso. Entonces eso es esperar a Jehová, aún en las deudas. Esperar a Jehová o en Jehová en cualquier problema que usted tenga. Quiere decir que siempre Dios va a actuar de la misma manera y le va a hacer un milagro instantáneo como se lo hizo a ellos de esa manera, no necesariamente. Pero Dios no se equivoca cuando Él obra. Dios es perfecto en lo que hace y Dios tiene diferentes maneras de hacer las cosas. Es algo bien importante. He conocido cristianos que dicen, pero a vos, me dice alguien, por ejemplo, siempre te están regalando cosas, hasta comida, y te llevan o te invitan y esto y lo otro. Yo no tengo nadie, me dice, de que me invitan y me regalan de esa manera. Entonces no salís, no vas a comer y esto. Sí, como no, fíjate, porque de vez en cuando pues me aparece ahí que me pagaron un poquito extra, que me gané un bono y esto y lo otro. Entonces le digo, Dios provee de diferentes maneras. A vos te provee por medio de tu trabajo esos bonos que no esperabas, esas bendiciones mayores, ¿verdad? A mí, hermanos, nos regalan algunas cosas. Entonces Dios siempre le va a proveer, amados hermanos. No esperemos un milagro que van a caer dólares del cielo. Eso no sucede. Dios no es falsificador. Porque imagina que usted dice, Señor, regálame $100,000 y le caen del cielo. ¿Y la numeración que tiene? ¿De dónde salieron esos $100,000? ¿Está entendiendo? Pero Dios es nuestro proveedor. Entonces debemos de esperar a Jehová, debemos de esperar en Él. ¿Cuál es su situación? Es en los estudios, ore. Es que, Señor, por más que quiero, las matemáticas no me entran, ni la física, eso menos. Ore, pídale a Dios. Él le va a dar sabiduría, Él le va a dar entendimiento, pero no voy a salir de un examen y sale diciendo usted, no, si me fue bien, Dios me ayudó. De veras, sí, yo sé que Dios me ayudó, yo sentí que salí bien. ¿Y cómo? ¿Y cómo hiciste? Pues mira, aquí llevaba la cosa. Y Dios me ayudó porque no dejó que me vieran los profesores. No, no le está ayudando Dios, hermano. ¿Verdad? Dios no hace cosas ilegales, no trabaja de esa manera. Pero si nosotros confiamos en Él, sometiendo, entregando nuestras vidas completamente, vamos a tener la protección de Dios. Vamos a rejuvenecer, vamos a correr, no vamos a desmayarnos, vamos a caminar los caminos que sean largos y no vamos a detenernos, vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo dice en su palabra y yo lo creo. No necesito discutir esto. ¿Pero cómo? Y si la gente lo quiere discutir, si lo quieren discutir, que lo discutan. Yo tengo fe en Dios. Yo creo en su palabra. Su palabra es viva porque Jesucristo es la palabra de Dios. Yo creo en ese Dios. Y he visto milagros una y otra vez que se han realizado en mi vida, en mi familia.
Si nos pusiéramos a contar testimonios, nos pasaríamos toda la tarde aquí y la noche también, hermanos. Créale a Dios, créale a su palabra. Él no va a permitir que usted se canse, Él no va a permitir que usted se desmaye, Él va a renovar su fuerza, le va a dar nueva fuerza, lo va a levantar, pero dependa de Dios. Encomiéndese completamente a Dios. Encomiende su vida y sus pasos a Dios y Él lo bendecirá en todo. Que Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios.